Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Qué gusto verlos y saludarlos. Bienvenidos a este su devocional. Vamos a comenzar y vamos a ver eh, el Salmo. Vamos a los Salmos y vamos a ver el Salmo capítulo 27 y vamos a ver a partir del versículo 1. Lo que vamos a encontrar detrás de estos versículos, podemos eh, tratar de descubrir lo que estaba viviendo el escritor, y lo que él estaba viviendo era un tiempo de incertidumbre, un tiempo donde las cosas no le eran claras, donde no tenía una visión clara aparentemente, donde había amenazas sobre él, y algo que lo estaba amenazando era el miedo, era el temor. Y a pesar de todo esto, podemos ver cuál era la convicción, la seguridad, la confianza que había en el corazón del salmista, aun a pesar de lo que estaba viviendo o de lo que estaba sintiendo. Y lo que escribe el salmista no es más que lo que había en su corazón. Y entonces comienza diciendo: Dios es mi luz y Dios es mi salvación. Hay un sentido de pertenencia. Vemos a un salmista apropiándose de lo que Dios es y de lo que Dios manifiesta. En este caso, él dice: Dios es mi. No dice Dios es él, dice Dios es mi luz. Dice, no dice es la salvación, no dice así, dice es mi salvación. Es decir, manifiesta, como te decía, lo que hay en su corazón por convicción, porque él se apropió de eso intencionalmente. ¿Y de qué se apropió? De la luz y de la salvación. Cuando la palabra habla de luz, está hablando de lo que contrarresta las tinieblas o la oscuridad. Cuando la palabra habla de luz, está hablando de un orden. Cuando la palabra habla de luz, está hablando de una gloria. Cuando la palabra habla de la luz, está hablando de cambios, de transformación y de transfiguración. Lo mismo que en su momento le pasó a Moisés, lo mismo que en su momento le pasó a Jesús,
donde su rostro resplandecía a causa de haber estado en la presencia de Dios. Lo que le pasó a Jesús en aquel monte cuando sube con Pedro, Jacobo y Juan, y donde dice la palabra que Jesús se transfiguró. Es la misma luz de la que está escribiendo el salmista, de donde seguramente él ya se había apropiado de ello, porque él entendía que a través de la presencia de Dios se manifestaba la gloria y venía un orden a su vida, un orden en sus emociones, en sus pensamientos, y esto le llevaba a traer cambios a su vida. Por eso dice, Dios es mi luz, pero también es mi salvación. Y entonces hace la pregunta, si Dios es mi luz, si Dios es mi salvación, entonces, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Había una amenaza. Había una amenaza, pero también había una convicción. Podías sentir miedo o podías sentir temor, pero él sabía que sobre todo eso, él tenía a Dios, él tenía luz y él tenía salvación. No solamente lo sentía, sino lo tenía. Y esto lo llevaba a otra cosa, donde él decía y donde él declaró, el Señor es la fortaleza de mi vida. Si algo va a fortalecernos en momentos de flaqueza y en momentos de debilidad, es saber que Dios es nuestra luz, que Dios es mi salvación y que no voy a temer, porque Dios es la fortaleza de mi vida. Y entonces, ¿de quién he de atemorizar? Muy bien. Número 1, asegúrate de que Dios sea tu Dios. Número 2, asegúrate de encontrar su luz. Número 3, asegúrate de que la salvación es parte de tu vida. Número 4, recibe la fortaleza que solamente Dios puede dar en tiempos de debilidad o de flaqueza. Amén. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para devorar mi carne,
Esto está bien bueno. Wow. Me encanta cómo el salmista está haciendo esta narración progresiva. Es una narración progresiva, pero también es una narración donde va mostrando el proceso de la convicción de alguien. Va narrando una historia con una secuencia que pareciera de menos a más, pero en realidad es una secuencia que, que va de más y mostrando el resultado de la convicción que aparece en el verso 1 y en el verso 2 viene el resultado. Y él narra esto, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, angustiadores y enemigos. Ahora, ¿cuáles son para ti o qué puede ser para ti los malignos, los angustiadores y tus enemigos? Todo apunta a la suegra, pero no es la suegra. No, no. Entonces tenemos que identificar cuáles son mis angustiadores, cuáles son mis enemigos y los malignos. Entonces cada quien va a poner ahí. Cada quien debe de identificar eso. El propósito de ellos es devorar. Así como la palabra dice que el león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no son las personas, no es algo físico. O sea, partamos de que los angustiadores, los enemigos y los malignos no son personas. La lucha, la batalla, la guerra no es física muchas veces, es interna. ¿Son reales? ¿Existen? Sí. ¿Ellos tienen un propósito? Sí. ¿Cuál es? Destruirte, devorarte. Pero este versículo, al finalizar el versículo 2, dice, ellos tropezaron y cayeron. Necesitamos darnos cuenta que nuestro destino no es que nosotros tropecemos y caigamos. Ese no es tu destino, ese no es tu propósito. Tu propósito y tu destino no es tropezar y caer. Ese propósito es para lo que te está angustiando, es para tus enemigos y es para los malignos, los que quieren destruirte, los que quieren devorarte. Su destino y su propósito, si Dios es tu luz, si Dios es tu salvación, si Dios es tu fortaleza, entonces el destino de ellos es que van a tropezar y ellos van a caer. Aunque ellos piensan que su propósito es destruirte, finalmente su destino será tropezar y caer.
versículo 3. Esos enemigos, esos malignos y esos angustiadores de pronto pueden convertirse en un ejército. Verso 3. Aunque un ejército. ¿Qué quiere decir esto? Aunque los angustiadores se multipliquen, aunque mis enemigos se multipliquen, aunque los malignos se multipliquen, aunque un ejército acampe, se establezca, hagan una morada alrededor de mí, aún así no va a temer mi corazón. Y habla del corazón. Porque en el corazón es donde está la fe, en el corazón es donde está la confianza, en el corazón es donde está la certeza y la convicción, en el corazón es donde Dios empieza a fortalecer mi vida, en el corazón es donde se siembra esa luz, en el corazón es donde se siembra esa salvación y empieza a crecer y empieza a dar fruto. Y no solamente afecta a mi corazón, afecta a mi espíritu, afecta a mi alma. La luz, la gloria, la presencia, el orden, la salvación, la sanidad, la prosperidad, la restauración, la libertad. Y dice, entonces no temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Hay un temor que podemos sentir en nuestra emoción, pero también hay un temor que puede afectar nuestro corazón. Y aunque tu corazón se vea afectado por el temor, hay una palabra de esperanza y de libertad, donde dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y hay un tercer nivel donde se mueven los angustiadores, los malignos y los enemigos. Aunque contra mí se levante guerra, el ejército te va a hacer guerra. Por eso te decía, hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra que no se ve, pero que existe, que es espiritual. Yo te preguntaba, ¿quiénes son esos malignos, esos angustiadores? Porque la lucha y la batalla es interna. No tiene que ver con una persona. Dice, y aunque se levante una guerra contra mí, yo voy a estar confiado. ¿Y qué es lo que te da la confianza? Que Dios está en tu corazón, que Dios está contigo, que su luz está siendo manifiesta, que su salvación está alcanzándote. Y aunque contra mí se levante una guerra, yo estaré confiado. Estar confiado significa tener y guardar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está guardando mi mente y mi corazón. Amén. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Papá Dios, gracias por este tiempo. Papá, gracias por este día. Gracias por darnos una parte de tu palabra, de tu voluntad. Gracias porque nos permites conocer tu corazón.
Gracias porque podemos darnos cuenta que tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, aún en los momentos donde no hay claridad en mi vida, aún en los momentos de incertidumbre, aún en los momentos de amenaza, Señor, mi corazón ha determinado que tú eres mi luz y que donde está esa luz, las tinieblas no prevalecen. En el nombre de Jesús. Que donde está tu presencia y que donde está tu gloria, las tinieblas no tienen parte ni suerte. En el nombre de Jesús. Mi corazón ha determinado que tú eres mi salvación, que tú eres el que rescata del hoyo mi vida, que tú eres el que me corona de favores y de misericordias, que tú eres el que me rejuvenece como el águila. En el nombre de Jesús. Tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres el que sana, restaura, prospera y liberta en mi vida. Tú eres mi Dios, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, ¿de quién temeré? Tú eres el que está fortaleciendo mi vida en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción, en los momentos de debilidad. Yo me fortalezco en ti, en el nombre de Jesús. Y entonces, ¿de quién he de atemorizarme? Gracias porque tu palabra dice que aunque se junten contra mí, que aunque acampen alrededor de mí, y aunque se levante un ejército, Señor, yo estaré confiado, porque ellos van a tropezar y ellos van a caer, y mi corazón no temerá. Aunque se levante una guerra, mi confianza, mi fe, mi convicción, mi visión, mi mirada, mi corazón estarán en ti, en el nombre de Jesús. Que así sea, así será, en el nombre de Jesús. Amén.